¿Estás buscando un headset con el que disfrutar de dos fuentes de audio a la vez, con total claridad, con el mejor sistema de posicionamiento de JBL y un sonido premium? Pues quédate con nosotros porque tenemos uno que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Volvemos a contar con un headset gaming de JBL, un fabricante de renombre en el ámbito del audio que, bajo nuestro punto de vista, no necesita presentación y que lleva ya unos cuantos años coqueteando en el ámbito del gaming con headsets que han ido implementando diferentes tecnologías, cada uno de ellos, para ver o para tantear el mercado y cómo van calando ese tipo de tecnologías. Pues hoy tenemos el Quantum 910 Wireless, un headset que aúna todas esas tecnologías para ofrecer el mejor rendimiento, el mejor audio gaming, la mayor ventaja que puedes tener con audio en videojuegos, totalmente multiplataforma, con un sistema de posicionamiento extraordinariamente brutal, tecnologías como cancelación activa de ruido y el rastreo de la posición de tu cabeza para ofrecerte una clara ventaja in-game. Son muchas cosas, pero no os preocupéis que vamos a irlas viendo poco a poco y bien explicadas para que no tengáis ningún tipo de duda y vamos a ello. Comenzamos por el apartado de audio. JBL implementa unos drivers de 50 mm de neodimio que ofrecen un sonido simplemente espectacular, con una frecuencia de respuesta o respuesta de frecuencia de 20 Hz, 20 kHz, una sensibilidad de 111 decibelios e impedancia de 32 ohms. El micrófono, que se mutea automáticamente al subirlo y con patrón de grabación unidireccional, cuenta con cancelación activa de ruido y reducción de eco para poder ofrecernos una comunicación más clara y libre de molestos ruidos ambientales. El headset cuenta con un peso de 420 gramos, por lo que no es precisamente liviano, pero para contrarrestar, o mejor dicho, pesa tanto porque cuenta con una autonomía de 39 horas de uso, contando con un tiempo de carga de unas 2 horas aproximadamente. Lo referente a conectividad, aquí sí que es verdad que JBL tira la casa por la ventana. Contamos con conectividad USB, vía jack de audio y Bluetooth 5.2 y conectividad inalámbrica de baja latencia a 2,4 GHz. Pero para que no tengáis ningún tipo de duda, vamos a ver en qué plataformas podemos utilizar qué conectividades y después veremos qué podremos utilizar dependiendo del tipo de conectividad con el que utilicemos el headset, qué tecnologías podemos implementar y qué ventajas nos ofrece. En PC podemos utilizarlo mediante todas las conexiones. En Xbox podemos utilizarlo vía jack de audio conectado directamente al mando. PlayStation 4 y PlayStation 5 vía jack de audio al mando, USB cableado a la consola y mediante conectividad inalámbrica mediante este dongle que es tanto USB normal como USB Type-C, ahí sería, a la consola. En Switch lo podemos utilizar tanto mediante jack de audio como USB conectado en el dock, en Android por jack y por Bluetooth, en iOS, es decir, en iPhone vía Bluetooth, en Mac mediante todas las conexiones y en UR por jack. Dicho todo esto, vamos a ver las diferentes tecnologías que encontramos en este Quantum 910 Wireless. Y la primera de ellas es la tecnología JBL Quantum Sphere 360, que se implementa, en el caso de PC, a través del software Quantum Engine, con el cual tendremos una ubicación espacial simplemente impresionante. Gracias a esto y a los diferentes sensores que implementa el headset, rastreará continuamente nuestra cabeza para poder ir girando para percibir por dónde llega el audio. Aquí hay que matizar que hay que tener en cuenta que esto obviamente es muy interesante a nivel gaming, pero que lo que detecta es el movimiento de tu cabeza y no el del personaje en el juego, por lo que el personaje, nuestro avatar, estará mirando al frente mientras nosotros vamos girando la cabeza. Notamos que el audio viene por aquí y entonces giraremos el personaje. Sé que es algo lioso, cuesta un poquito acostumbrarse a no meterte en la piel del personaje, sino tener claro
que lo que detecta el headset es tu cabeza y no la del personaje, pero una vez nos hacemos a ello puede ser muy interesante a nivel competitivo, ya que una vez asimilemos el gesto tendremos un tiempo de reacción ínfimo y tendremos perfectamente ubicado el origen del ruido. Además de todo esto, se implementa la tecnología DTS Headphone XV 2.0 para conseguir un audio simplemente inmejorable. Hasta aquí todo de 10, pero hemos visto que esto se consigue en PC y mediante la implementación de un software. Pero entonces, ¿de qué nos sirve este headset en consola? Pues aquí viene lo bueno, y es que en este Quantum 910 Wireless JBL ha logrado implementar esta tecnología, la Quantum Spatial 360, sin la necesidad de utilizar el software, y se hace gracias a la conexión USB de baja latencia o mediante USB, consiguiendo este audio espacial que acabamos de detallar para que puedas jugar o disfrutar de tus series o tu contenido multimedia, que en este caso sería más bien series o cines, con ese posicionamiento espacial tan impresionante. Pero hasta aquí hemos profundizado en las ventajas de este headset para gaming, pero obviamente el gaming no lo es todo cuando adquirimos un auricular de estas prestaciones. ¿Y qué pasa si no vamos a jugar? Pues obtenemos un sonido simplemente espectacular. Los auriculares, el Quantum 910 Wireless ofrece un sonido de gama altísima, brutal, por lo que sea lo que vas a escuchar con tus auriculares vas a tener un sonido típico, o mejor dicho, lo que cabe esperar del sonido de un auricular de gama alta de un fabricante como JBL. Y para que puedas disfrutar de este sonido sin ningún tipo de molestia, JBL también implementa la cancelación activa de ruido, que bloqueará todo el sonido ambiente, todo el ruido externo, para que podamos zambullirnos de lleno en la experiencia multimedia, la música, la serie, el cine, el juego que estemos disfrutando, con un sonido simplemente brutal y sin ningún tipo de molestia. Pero además ya hemos dicho que encontramos Bluetooth 5.2. Normalmente cuando analizamos un headset que cuenta con conectividad, además de inalámbrica o cableada, con Bluetooth 5.2, lo hacemos con el headset, mejor dicho, cuenta con una única tarjeta de sonido. Por tanto, tendremos que alternar entre esa llamada entrante vía Bluetooth 5.2 o el juego o la serie de la que estemos disfrutando, lo cual es bastante cómodo, ya que no tienes que quitarte el auricular para contestar esa llamada, pero nos limita un poquito. En el caso de este JBL Quantum 910 Wireless se implementan dos tarjetas de audio, por tanto podremos escuchar las dos fuentes de audio a la vez para poder estar hablando por teléfono, por Discord, o escuchar la música de nuestro terminal móvil, de nuestra playlist de Spotify o cualquier otro contenido multimedia, mientras estamos disfrutando de nuestra serie o de nuestro juego favorito. Todo ello con un único auricular y con unos controles integrados que nos permitirán ajustar el volumen de cada fuente de audio de forma separada para obtener la experiencia justa que estamos buscando. Si pasamos a ver físicamente el headset, que lo tenemos por aquí, encontramos un diseño que se asemeja muchísimo a todo lo que hemos visto de JBL en el ámbito del gaming. Es un headset bastante robusto, pesado, que no implementa partes metálicas, es todo material plástico, aún así es bastante robusto y promete ser duradero, con los audífonos que pueden girar para dejarlos en reposo sobre nuestros hombros, sobre cualquier mesa, o guardarlos en un cajón sin que ocupe demasiado espacio. Tenemos movimiento basculante y algo oscilatorio para que se adapte a la perfección a la morfología de nuestra cara y conseguir un ajuste perfecto gracias a la presión justa, que no excesiva, que ejerce la diadema. Tenemos controles distribuidos a lo largo de los dos audífonos para poder gestionar nuestro audio de forma eficiente y rápida, el micrófono automuteable, una zona espejada en la parte exterior del audífono que le da un toquecito brutal, aunque también hay que reconocer que es un auténtico imán para las huellas, retroiluminación a RGB controlable por software, el micrófono cuenta con un pequeño LED rojo en el caso de que está muteado, y las almohadillas de los audífonos son acolchadas en visco y tapizadas en piel, no en piel sintética, sino en piel, lo cual le otorga un apartado de confort junto con todas los apartados ergonómicos que hemos ido viendo, simplemente espectacular.
La única pega que le podemos poner es que la diadema no sea de plástico, no sea metálica, perdón, aunque el material utilizado parece bastante robusto, no hay nada como el aluminio o el acero, y que las almohadillas no sean sustituibles porque, como bien sabéis, la piel, si no la cuidas bien, se puede acabar cuarteando y en este caso no las podremos reemplazar. En todo lo demás, tenemos un auricular o un headset simplemente de 10, con el mejor posicionamiento espacial de un fabricante como JBL, con rastreo de la cabeza, a lo cual ya hemos dicho que nos tendremos que adaptar, un sonido simplemente exquisito, conectividad de todas las formas que os podáis imaginar, compatibilidad con todas las plataformas del mercado, que ya hemos visto qué tipo de conexión y qué ventajas podremos disfrutar en cada una, y la posibilidad de estar escuchando dos fuentes de audio a la vez, pudiendo gestionar el volumen de cada una de ellas para que, por ejemplo, puedas estar hablando por Discord con tu equipo mientras juegas directamente en la partida y que el chat de voz no vaya directamente por el videojuego y poder tener un canal solo para tus amigos a través de ese Discord. Por todo esto y con el matiz que ya hemos dicho de las almohadillas no sustituibles, la verdad es que solo nos podemos deshacer en elogios con JBL y este Quantum 910 Wireless, un headset que lo tiene absolutamente todo por un precio que, si bien no es precisamente económico, nos parece más que ajustado para todo lo que ofrece, y por todo ello le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de gaming a este JBL Quantum 910 Wireless. Como siempre, sabéis que un like, suscribirse, la campanita, comentarios, todo nos ayuda para poder seguir recibiendo cositas para que tengáis vosotros nuestra opinión personal. Muchísimas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.